prensa. Su hijo está allá, dice, su hijo está allá. Su hijo está allá. Me quieren decir que le van a dejar pasar. Su hijo allá. Meu filho está lá! Meu filho! Su hijo está allá. Meu filho está lá! ¿Qué pasa? ¿Qué Meu pasa? filho está lá! Meu filho está lá! Meu filho está lá! ¿Qué te pasa? Meu filho está lá! Meu filho está lá! ¡Esas mesas, carajo! ¡Que no me pagues! ¡Me cago en tu puta madre! Meu filho está lá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Meu filho está lá! Meu filho está lá! Meu filho está lá! No quiero, estoy aquí en este lado porque soy Villafari. Yo soy... ¿Qué representas? Soy el director de Radio Madre de Dios. ¿Qué representas? Soy periodista. Mantén tu distancia, pues. Mantén tu distancia, pues. O que aconteceu com você? Te bateram? ¿Qué pasa? No puede ser, mantén tu distancia. Mantén tu distancia. Bueno, hay gente que está reportando que sus hijos están en el otro lado. Ele vai matar! Ajuda só ele, por favor. Ajuda só ele, por favor. Por favor, meu filho está lá! E o companheiro foi agredido pela polícia. No próprio país dele. Estão agindo de forma violenta. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos un poco. ¿Qué pasó? Hemos llegado un poco, no sé, hemos estado reportando que había un chico que reportaba que su hijo está en el otro lado, que le dejaran pasar, han empezado a empujar y me han empezado a empujar a mí también. Sí. Con violencia. Bueno, pues un poco de violencia. Entiendo que tiene que ser la cosa, pues bueno, ordenada, ¿no? Y dialogar. Vamos a hablar con... Tranquilos, tranquilos. Siéntense. Chita la frente. Antes, Perú policía no tiene que ver nada. Sí, claro que tiene que ver. Ya tiene que ver. Así como han ingresado a la prepotencia. Al golpe han ingresado, así no es. Igual que nos estaba intentando echar a la prensa, a la prepotencia de la bolsa. Mantenga su distancia si quiere evitar contacto. Mantenga su distancia si quiere tener contacto con nosotros. Mantenga su distancia. Avancemos. Bueno, no tenemos aire. Hay bastante dificultad para... Parece que se ha dividido en dos grupos por acción estratégica de la policía. Se ha dividido en dos grupos. Pareciera que se ha dividido en dos grupos por acción estratégica de la policía, ¿no? Porque ahora aquí hay como unas 100 personas. Siéntense. Antes, Perú policía no malo. ¿Por qué así? Para poquito, para hablar con hablar. ¿Qué va a parecer? No, es malo. Les dejamos con las imágenes en directo, no puedo hablar, voy a pedirle a Óscar que pueda reportar. Tiene su mujer con el
Sí, sí, sí. Eso ha pasado, que era lo que estábamos reportando. No, quédate aquí, quédate. Estábamos reportando precisamente que había un hombre que estaba diciendo que su bebé con la esposa estaba en el otro lado. Cuando estábamos haciendo eso nos han empezado a empujar a la policía y a tirar a los periodistas junto con el compañero, ¿no? No sé si... Ahí. Pero están en Perú, como pueden, no pueden, tienen que acogerlos de alguna manera, hacerlos esperar aquí hasta que venga una orden de liberar, o hacer un corredor para ellos poder... Ellos no quieren quedarse en Perú, quieren ir a otro lugar. ¿Cuántos hijos tienen? Después. Sí, pero tienen que retirarse. No es la forma que ustedes han debido entrar. Se les ha dicho que esperen porque hay un tema de diálogo en Lima. No, es que no, porque no es la forma. Están tirando piedra, están tirando agua. Ya, y no es permitirlo. Ya, retirarse. No, así como han entrado. Señores de la prensa, mantengan su distancia, por favor. Pero sí. Por favor, mantengan su distancia. Déjame hacer mi trabajo, amigo. Que me dejes hacer mi trabajo. Que me dejes hacer mi trabajo. Bueno, parece que no están permitiendo hacer el trabajo de la prensa, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Quién se está haciendo la víctima? ¿Yo? ¿Me va a denunciar por hacerme la víctima? Soy el oficial Torres. Muy bien. Está bien, Soy el oficial Torres. Yo estoy haciendo mi Está trabajo. pidiendo que usted mantenga su distancia. Está bien, ¿me va a denunciar? ¿Qué va a pasar? No, no lo voy a denunciar. Quiero que evite tener contacto con nosotros. ¿Sí? Estamos haciendo nuestro trabajo. Está diciendo que le maten, que su hija está en el otro lado, que prefiere morir. Él no deja a su hijo allá, dice. Él no deja a su hijo allá. Yo estoy avanzando, amigo. Que estoy avanzando, que yo no soy el responsable de que esto suceda, amigo. No grabe lo que te conviene. ¿Qué quieres que grabe? ¿Qué quieres que grabe? Bueno, hay varias personas que sus hijos están en el otro lado. Bueno, Paco, ¿qué ha pasado? Porque están regresando aparte de los... ¿Qué es lo que no estoy grabando? Estoy grabando todo, amigo. Estoy grabando todo, amigo. No me digas a mí lo que tengo que hacer. No me jodas. Bueno, discutiendo ellos porque no quieren violencia, parece ser. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Sou conversa, eu não brincar, eu sou conversa. Bueno, esa es la persona que estaba antes reclamando por su bebé. No debería haber hecho. En el punto no debería haber. No debería hacer eso. Coronel, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Podremos dialogar o me empujará la policía? No, no se trata de empujar. No, es que no nos dejan hacer el trabajo, amigo. Estos señores han roto el cordón policial y militar y han ingresado al territorio patrio, pese a que está prohibido.
Nosotros estamos restableciendo el ¿Dónde principio de están, autoridad. ¿Dónde están los otros? Están en el estadio, pero poco a poco vamos a tener que expulsarlos de acá, de nuestro territorio, conforme a las normas establecidas por el Supremo Gobierno. Estamos haciendo cumplir las normas nada más nosotros. ¿A qué hora ha empezado a suceder todo esto? ¿Más o menos a las 10 de la mañana? ¿Ah? 10 de la mañana. 11 más o menos aproximadamente. ¿Cómo se han dado los hechos? ¿Ha habido algún hecho destacable? Bueno, señores, como verá, hay algunos que son recalcitrantes, han querido quemar el grifo. ¿Quiénes han querido quemar el grifo? Los señores han querido incendiar el grifo. No nos vamos a permitir. Estamos restableciendo el orden y estos señores van a ser expulsados en el puente internacional. ¿Cuántos quedan en el estadio? Todavía quedan regular cantidad. Pero sin embargo, en las próximas horas vamos a tener que expulsarlos. Nos dicen que hay otras 200 personas viniendo. Seguramente, pero